llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. A 18 minutos de la hora 11 le damos la bienvenida al politólogo Aurelio Argañarás. Hola Aurelio, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, le he estado contando, en el transcurso de la mañana, el tema, ¿no? De la temática que se va a tratar hoy. Y le adelantamos entonces, desde ya lo ponemos en situación, a la audiencia lo ponemos en situación, la futura crisis del 2001. ¿Cómo es eso, Aurelio? ¿Cuándo vamos a traer buenas noticias acá? Claro, eso te pregunto también. ¿Para cuándo, Aurelio? ¿Cuándo sucede? Yo me fui el sábado pasado con la sensación de que habíamos transmitido un estado de pesadumbre, de amargura frente a la realidad de los despidos, de una suma de noticias que ninguna era útil para levantarse el ánimo. Y cuando elegí el título de la columna, me acordé de esto que estoy diciendo, ¿no? Es decir, sí. Lamentando no disponer de posibilidades de volcar ante los oyentes algo que nos pueda indicar que hay una luz al fondo del túnel. Creo que ya sin necesidad de que nosotros digamos nada, hay una cantidad de argentinos. Una percepción, podríamos decir, una percepción en muchos argentinos. De muchos argentinos, sí. Muy amarga, que quizás sea inclusive en algún sentido más amarga en los que votaron por Macri. Porque, por lo menos los que no lo hicimos, tenemos la tranquilidad de haber intentado otra cosa. Tenemos en tal caso la amargura de que el país haya ingresado en esta situación tan negra, pero no hemos sido nosotros los que contribuimos a gestarla. En los últimos 10 días, y esto sí es de alguna manera una señal en algún sentido esperanzador. Sí. En los últimos 10 días hemos tenido una gigantesca concentración del movimiento obrero, el 1 de mayo, sí. Expresando además en lo que ha sido un proceso de confluencia de las centrales sindicales que se han visto presionadas por la situación y presumiblemente por sus propias bases en los sindicatos a deponer diferencias internas y presentar un frente unido frente a una política que está degradando el trabajo, está degradando claramente la capacidad de consumo del pueblo argentino, y ha colocado en el primer plano las preocupaciones de la población la conservación del trabajo. O sea, es la sobrevida, porque en realidad cuando uno está preocupado por conservar el trabajo, está preocupado por sobrevivir, sí. por sostener, no por mejorar,
mantener mínimamente Claro. lo que ha logrado. Claro, por no perder eso que tiene, ¿no? Sí. Exactamente. Y ayer, o mejor dicho, anteayer, hemos visto por los medios de prensa, los del interior, la realización de una enorme manifestación del mundo universitario, particularmente en la ciudad de Buenos Aires. Se habla de 80 o 100.000 personas, reclamando no perder los avances o las conquistas o la situación ganada por el mundo universitario en los últimos 10 años o 12 años. Yo diría 12 años, tomando incluso, o un poquito más, tomando como referencia esa situación tan dramática que yo no me voy a olvidar nunca de la juventud argentina, con preparación universitaria, haciendo en el 2001, verano del 2002, larguísimas colas para sacar los pasaportes, convencidos de que en la Argentina no tenían lugar, no tenían destino, y tratando de encontrar ese destino en otros países. Se trata justamente de un dato que estoy señalando, que marca una diferencia, a mi modo de ver, sustancial entre el cuadro que tenemos hoy y el cuadro del 2001, en un sentido muy preciso, ¿no? Y es que en el 2001 nuestros jóvenes, ante la catástrofe del país, podían concebir la posibilidad de encontrar una salida en otro lado. Hoy, para seguir con el pesimismo, sí. Pero en realidad se trata simplemente de constatar en términos realistas lo que está ocurriendo en el mundo. Hoy por hoy el panorama global es muchísimo más negro. Por supuesto, sí. Lo saben mejor que nosotros los refugiados que tratan de llegar del Medio Oriente a Europa y se encuentran con una barrera racista y despiadada que les impide salvarse directamente. Todos los países de Europa están atravesando por una situación crítica, no han salido de la crisis que se desató 2007-2008. Todavía están en ella, sí. Están en esa crisis. Algunos peor que otros, pero en general están todos sumidos en esa crisis. España todavía tiene altísimas tasas de desocupación. Grecia ni hablemos. Italia también pasa por una situación difícil. Sabemos que no arranca la economía norteamericana. No es una cosa casual o loca, aunque sea loca en algún sentido, que un personaje como Trump en Estados Unidos quiera levantar un muro en la frontera con México para impedir que los mexicanos busquen trabajo en los Estados Unidos. Y que esa actitud abiertamente racista de un personaje como Trump sea justamente lo que le permite ganar las internas en el Partido Republicano. Lo que quiere decir que la situación del trabajo en los Estados Unidos ha llevado a su propia clase trabajadora a pedir que se lleven a cabo medidas de defensa del mercado de trabajo contra los extranjeros. La reaparición del nazismo en Alemania, los movimientos nazifascistas en la Europa ex
también padece de una especial fragilidad económica y de una gran dificultad para crear oportunidades de trabajo para su población. Todos esos son signos, ni hablar de lo que pasa en el mundo vecino, ¿no? Es decir, nada ayuda. Nada, sí. Ayuda. Sí. Acá hemos dicho que la situación de Brasil, de la cual vamos a hablar en una próxima columna, porque el golpe en Brasil creo que es un tema que no puede pasar entre nosotros para nada, no, desapercibido. Sin análisis, ¿no? Pero la situación de Brasil actúa como un viento en contra de la economía argentina, y eso están tomándolo en consideración todos los medios de prensa de la orientación que sean, porque bueno, es claramente un factor negativo para nuestras propias perspectivas. Precisamente... Claro, sí, considerándolo eso, ¿no? Que lo que representa Brasil para la economía argentina. Bueno, hoy sale en La Voz del Interior una noticia del pedido de estado de crisis de 35 empresas cordobesas, entre las cuales las más significativas son empresas autopartistas. Sí. Y está en discusión allí la situación laboral de aproximadamente 2.500 trabajadores en ese conjunto de empresas que han presentado al Ministerio de Trabajo Provincial un pedido de tratamiento de crisis. Justamente si algo nos había permitido en los últimos meses del 2015 paliar esa situación, era esta política de promoción de la construcción de viviendas impulsada por el gobierno anterior con el plan de Procrear, sí, que movilizaba distintos sectores los sectores industriales, asociados a la construcción, y en esa medida, compensaba el achicamiento de una demanda externa del país, al poner en movimiento el mercado interno, permitía, por ejemplo, que las fábricas automóviles no sufrieran plenamente, pudieran compensar con ventas de autos en Argentina la caída de la demanda brasilera. La situación en la que va a ingresar Brasil a partir de ahora va a ser más grave todavía la situación argentina, porque un gobierno neoliberal en Brasil, un gobierno con una orientación económica similar a la de Macri, lo que va a crear en Brasil es recesión. Recesión, sí. Esa recesión va a afectar doblemente a la Argentina. Por un lado, va a afectar la demanda en el mercado brasilero de producción argentina, y por otro, la misma industria brasilera va a ser más agresiva, en la competencia con la industria argentina para, ganarle porciones de mercado en la propia Argentina. Exactamente, sí. Y bueno, y si nosotros tenemos una política de apertura indiscriminada, como es la que en este momento se está imponiendo, a pesar de las protestas de las pymes y de ciertas promesas que por allí pareciera hacer el gobierno, pero que difícilmente se cumplan porque están en contradicción con su política general. O sea, no se puede cumplir con pedidos de la industria argentina de protección de su propio mercado si al mismo tiempo, como es notorio,
se está renegando del Mercosur y se está buscando la sociedad con Brasil. Eso lo ha declarado abiertamente el nuevo ministro de Economía de Brasil, Meirelles, que va a buscar con la Argentina una asociación de libre comercio con Estados Unidos. O sea, si destruimos el mecanismo protector de nuestras economías que constituye el Mercosur para establecer tratados de libre comercio con Estados Unidos o con Europa, lo que vamos a estar impulsando es el cierre de nuestras empresas, una mayor invasión de productos extranjeros y lógicamente una mayor primarización de la economía. Eso es de nuestra economía, sí. De nuestra economía, eso sin lugar a dudas. Es el resultado obligado de una situación de ese tipo. Ahora, ¿por qué hablar de una próxima crisis del 2001? Porque toda la situación, tanto lo que significa la destrucción de puestos de trabajo, la desinversión estatal, el saqueo de los recursos del país. A mí me llama, no tengo datos, pero me llama poderosamente la atención que hayan crecido gravemente los gastos de YPF. Me sospecho que, como ha ocurrido muchas veces en el campo de las empresas públicas, debe estar siendo transformada en coto de casa, de consultoras, de un sistema de proveedores y empresas privadas que cuando las empresas públicas o el propio Estado Nacional se transforma en una especie de cliente bobo que no defiende sus intereses, lo cazan como sanguijuela y lo exprimen con sobreprecios, con multiplicación de servicios que podría cumplir perfectamente la misma empresa, 1000 mecanismos por los cuales uno se encuentra de repente con que una empresa que no puede ser deficitaria, como es el caso de la empresa petrolera, se transformó en ineficiente y deficitaria. Lo hemos visto a lo largo de los últimos 60 años en el país a eso. Esos mecanismos donde además claramente los beneficiarios del sistema son el sistema de bancos, el sistema financiero en general. Sturzenegger desde el Banco Central les está asegurando en este momento una rentabilidad del 38%, y cuando el propio equipo económico le reclama una baja de tasas, toma una medida absolutamente ridícula y burlesca de reducirla al 37,5%, copiando, pero como mofa, como burla, las medidas que uno lee que toma, por ejemplo, para atacar emergencias, la Reserva Federal de los Estados Unidos o el Banco Central Europeo, bajando medio punto la tasa de interés. Pero cuando se baja medio punto para una tasa que es del 2,5 anual, el medio punto es representativo. Ahora, medio punto sobre 38 es lo mismo que nada. Es lo mismo que nada, Es como para cumplir, digamos, para ser correcto políticamente, pero no como para cumplir, en lugar de 100 pesos te cobro 99,90. Con 90, claro. Lo que te queda no te sirve para nada, pero yo cumplí. Claro. Hablaba de los beneficiarios, el sistema financiero, las mineras, los negocios, los agronegocios, todos mecanismos que
que son escasamente reproductivos desde el punto de vista de lo social, que no van a generar trabajo ni producción, y en consecuencia vamos hacia un estado de descomposición de la estructura productiva del país, de creciente desocupación, de achicamiento progresivo del salario y de la capacidad de consumo, y consecuentemente a una reacción de las clases populares que va a poner en cuestión este sistema. Cuando yo el sábado pasado hacía referencia a que Weinstein señalaba, ante la pregunta del periodista, que la perspectiva es una recesión prolongada y una crisis de gobernabilidad. Cuando el periodista le decía, usted está hablando de un helicóptero, Perkin decía, ¿un helicóptero o algo peor? Eso es lo que nos está esperando en algún momento del futuro próximo. Yo estaba viendo la columna que hicimos acá, que la subí a mi muro de Facebook anoche, que hicimos acá el 26 de diciembre, que se llama Macri y la Unidad Nacional. Cualquiera que se tomase el trabajo de escucharla de nuevo, a lo mejor podría llegar a pensar que es una especie de acto de brujería, porque esto que está ocurriendo ahora, esta resistencia creciente del movimiento sindical, este proceso de unidad, la movilización del mundo universitario, que todo el mundo coincide que son las más grandes movilizaciones que se han desarrollado en el país desde la década del 90, en realidad son una manifestación de que lo que preveíamos que iba a ocurrir está ocurriendo ya. Pero no se trata de un acto de brujería, se trata de un diagnóstico que surge de una visión de la realidad que toma en consideración, sin prejuicios, cuáles son los datos reales de la sociedad argentina. Pero hay una visión del mundo, que es la que permite prever. Si uno cree, como pareciera haber creído Macri, que los empresarios, como el gobierno, como su gobierno, iba a ser una cosa frente a la cual el mundo empresarial lo iba a acompañar agradecido y reconociendo que debe poner el hombro para sostener su gobierno, es porque no conoce, no tiene una idea muy poco consistente acerca de cuáles son las conductas del sistema capitalista, donde esas conductas no existen. ¿Cómo era aquello de les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo? Claro, es la frase de Pugliese, sí, donde creía, sí, que se le puede pedir al sistema capitalista que responda con el corazón. Claro. Es un sistema que está ordenado justamente, claro, de una manera que para nada responde, claro, al corazón. Responde con el bolsillo, es cierto. Responde al bolsillo, responde, claro, al crudo interés y a una lucha por competir y por obtener las más altas tasas de beneficio, que es algo que es inherente al sistema. Por eso acá a veces hemos hablado del escorpión. Eso está en la naturaleza de las cosas. No es que lo puede, porque si de pronto a un empresario se transformara en un
ser magnánimo que dijera, no, para mí no puede ser la tasa de ganancia lo más importante es beneficiar a los seres humanos, seguramente ese empresario perdería la carrera con otros avaros que compiten con él, y entonces desaparecería de escena. Eso está en la naturaleza del sistema. Ahora, hay cosas que se pueden prever y cosas que no se pueden prever. Si preveíamos a 15 días de la asunción del gobierno de Macri que esto que está ocurriendo era lo que iba a acontecer, si preveíamos que esto iba a terminar concluyendo con la famosa grieta y que en realidad iba a generar, como lo decíamos en esa columna claramente, una unidad creciente del pueblo argentino en contra del gobierno de Macri, lo decíamos textualmente así, sí. Es porque, tenemos un punto de vista acerca de cómo se comportan las clases sociales en la Argentina y a qué lógica responden. Hay cosas que, por supuesto, hay cosas que sí no se pueden prever. No podemos prever, por ejemplo, cuál va a ser la salida que va a tener el país en la próxima crisis. No podemos prever, cómo se va a recomponer el sistema político después de esta experiencia. Sí podemos prever que se produzca una diferenciación cada vez más nítida de los campos. Me contaba alguien, yo no lo he visto, pero sí, me contaba un periodista que esta semana declaró Urtubey que si él estuviera en lugar de Macri, a lo mejor vos lo has visto la noticia, también vetaría la ley antidespido. Sí, también lo leí, digamos, a esto de que, bueno, después de lo que hizo Urtubey, realmente no asombra que digas esto, claro, ¿no? pero más allá de la calificación, sí, yo a lo que voy es que el otro día lo decía con relación a Massa, no se puede tener un pie en la Embajada de Estados Unidos y otro pie en el movimiento obrero. Entonces, Urtubey ha tratado de acomodar su juego de manera de ser un socio de Macri y al mismo tiempo uno más entre los gobernadores peronistas. Claro, pero no se puede sostener, no se puede sostener eso, seguro que no. Entonces, en algún momento, cuando las cosas se van exigiendo definiciones, uno tiene que ponerse de un lado o del otro. Bueno, con Massa también ahora, a raíz de la ley antidespidos, también quedó en evidencia esto, ¿no? Exactamente. Por eso yo lo que estoy señalando, sí, que otra cosa que sí se puede prever es que el desarrollo de la lucha y de los antagonismos que va a desatar el gobierno de Macri va a depurar el escenario. Claro, y tenemos que estar atentos a eso, ¿no? Exactamente, tenemos que ver, claro, por ejemplo, cómo va quedando descolocado Barrio Nuevo, va quedando descolocado Urtubey, va quedando descolocado Macri. Y Massa también, porque Massa. Había mucha expectativa. Perdón, quise decir Massa, sí. No dije Macri, pero quise decir Massa. No, porque Macri no está descolocado, está en un lugar. Claro, está en un lugar y haciendo las políticas que se pensaba que iban a hacer. Sí. Que él quiere hacer. Entonces, no podemos saber en el desenvolvimiento de la crisis política y de las cosas que esta situación, de las exigencias de la situación va a desatar, dentro de las fuerzas políticas, si vamos a tener nuevos liderazgos, si va a poder reposicionarse políticamente o no Cristina. Lo que podemos sí ver es cómo van operando. Sí, nos queda eso, ¿no? De estar atentos. Estar atentos a cómo van operando, cómo se acomodan las cargas. Claro, sí. Operando por allí es una palabra que suena como no apta para la política, ¿no?
porque se están operando, suena como acomodándose entre ellos, acordando intereses propios. Pero está bien, sí. Más amplio, me refiero a cómo se posicionan. Claro, sí. Se posicionan. ¿Cómo van primando sus intereses propios, partidarios, por sobre el interés de la gente y del pueblo, digamos, ¿no? Por sobre todo de estudiantes y trabajadores. O a veces se trata de visiones, Marina, porque, por ejemplo, yo no creo que haya razones estructurales por las cuales Cristina no pueda en ningún caso recuperar la posición que tuvo. Pero sí puedo determinar, eso sí lo puedo apostar, a que difícilmente logre recuperar el liderazgo si sostiene una mirada tan ajena y tan enfrentada al movimiento obrero como la que tuvo desde el 2011 a esta parte. Claro, y también el movimiento obrero, hacer una lectura en este caso, que si vamos teniendo en cuenta cuáles son, digamos, los representantes del pueblo, digámoslo así, ¿te parece?, en cuanto a senadores y diputados, que están luchando por nuestros derechos, por cuidar el trabajo. Bueno, si hacemos una lectura de dónde provienen, y bueno, allí los vemos, ¿no? Es de allí. Y creo que eso ha surgido después de esta reunión que hubo, bueno, con gran parte, digamos, el factor que unificó las fuerzas parlamentarias. Sí, porque estaban como adormecidas, Aurelio. Fue el movimiento sindical. Claro. Fue el movimiento sindical. Claro. De todos modos, todavía hay vacilación. Sí. Por ejemplo, no todos los diputados de origen sindical contribuyeron a dar quórum. Hubo 2 o 3, que el nombre no me acuerdo, que, digamos, secundaron a Massa en esta maniobra de dilatar las cosas para la semana que viene. Sí. Pero en definitiva, digamos, cuando miramos la perspectiva, se trata de anécdotas, porque ese juego de postergar tiene límites. Claro, sí. Tiene límites. Llega en algún momento la hora de la verdad. Sí. La hora de la verdad, para el general Onganía, se llamó Cordobazo. El general Onganía apostaba a que iba a estar, digamos, varias décadas de gobierno autoritario. Creía que con sostenerse sobre la base de la unidad de las Fuerzas Armadas, con eso bastaba, pero justamente la crisis que desató fue tan brutal que hasta la propia unidad de las Fuerzas Armadas se resquebrajó y en algún momento los propios militares lo sacaron de la escena. Es decir, ya son notorias las internas de Cambiemos. Claro, se están produciendo internas, Aurelio, es cierto, en Cambiemos, internas en el Frente Renovador, sí, internas en el mismo sindicalismo, porque más allá de que haya una promesa de unidad, hay una cosa intestina muy, pero muy fuerte que se está dando en el sindicalismo, porque hay bases que están reclamando cosas que a lo mejor en este momento, para los propios del sindicalismo, bueno, están tratando de apaciguarlas, de cambiarlas, de proyectarlas. Bueno, vos fíjate el caso que recién charlábamos fuera de micrófono, de Franja Morada. Ahí está, bueno, claro. Franja Morada es una agrupación unitaria radical. Que apoya que forma parte de Cambiemos, y al mismo tiempo ha tenido que formar parte de la manifestación contra el gobierno que desapareció en las universidades anteayer. Claro. Entonces, se van desatando contradicciones. Eso me parece positivo, Aurelio. Absolutamente. Claro. Pero muestran cómo se agrieta la situación progresivamente. Sí. Yo creo que lo que tenemos, por eso se puede hablar hoy de la futura crisis del 2001, lo que tenemos ahora son una cantidad de indicios que, bien analizados, nos permiten llegar a la conclusión de que esto va a ir subiendo de temperatura, va a ir sumando actores,
todavía hay una porción de la población que cree que esto es una especie de mal trago, esto que está pasando en estos 4 o 5 meses, es una especie de mal trago, pero después viene el postre. Claro, que es la promesa que está permanentemente, claro, ¿no? Que se renueva día a día, ¿no? Es justamente lo que dice el gobierno, ya va a llegar la reactivación. Ya llega. En el segundo semestre vamos a estar en el paraíso, y creo que y eso no va a ocurrir. Claro, Aurelio, yo creo que eso también tiende de alguna manera a que, bueno, justamente no tranquilizar las aguas, como quien dice, ¿no? Sí. Es decir, no reaccionen, no salgan a reclamar, no se unan por sus derechos y porque ya viene, ya esperen un momentito que ya viene. Claro. Esperen. Pero eso tiene claro. la misma eficacia. Tiene la misma eficacia del cartelito ese que saben poner algunas despensas que dice mañana se fía, hoy no. Claro, hoy no se fía, mañana sí. Claro, y vos vas al otro día y estamos con En realidad va a llegar el segundo semestre, porque el tiempo transcurre, digamos, ¿no? Sí. Y vamos a estar peor que en el primer semestre. Realmente, entonces, sí. En algún momento esa expectativa de que es un mal trago se va a disipar y digamos, y en sectores que todavía dudan va a aparecer con claridad la conclusión de que el mal trago es Macri. Claro, claro. No es algo pasajero. Claro, porque el mal trago se va a solucionar con las nuevas medidas que van a aparecer mágicamente cuando se cumplen los 6 meses. Claro. O sea, hacer un giro de todas estas medidas que se han venido tomando, yo creo que no van a alcanzar ni décadas, Aurelio. No, en realidad la situación se va a ir agravando. Claro. Se va a ir agravando. Eso sí forma parte de lo que se puede pronosticar. No podemos saber si, digamos, a partir de eso va a haber helicóptero, lancha, automóvil o cuál va a ser el final. No podemos precisar cuál va a ser el final. Nadie lo puede decir. Pero eso no se puede saber. No se puede saber si vamos a llegar al 2019 o no vamos a llegar. Hay una cantidad de cosas que no se pueden prever, pero sí se pueden prever las tendencias fundamentales, porque digamos, en la economía no puede al mismo tiempo estimularse la industria y la producción y el comercio y otorgarse a los bancos tasas del 38%. Es que no se puede. Son incompatibles. Y si ya vemos por qué han optado, que es el mundo financiero, el mundo de los bancos, dejando de lado todo lo que tiene que ver con la industria, con la producción, ¿no? Inclusive, leyendo así un poco en lo que respecta a la política, ¿no? En Estados Unidos, más precisamente Le Monde Diplomatique, en lo que respecta a la competencia, y es como que esto yo lo leí hace mucho tiempo atrás, y es como que se está dando el hecho de la competencia en el trabajo. Va a ser feroz. Claro. Esto es lo que se viene. Por eso es que los trabajadores tenemos que estar atentos, porque la competencia, el nuevo gran desafío que se ha planteado desde Estados Unidos, y bueno, vos lo has cronicado a través de tus columnas, Aurelio, en lo que respecta a Uber. Claro. Uber es una de las empresas que surge a partir de apoyar la campaña de Barack Obama. Esa fue, después si querés podemos ampliarlo un poquito más. Es la empresa elegida por Obama para cuando él comienza su carrera presidencial. Esa empresa. Bueno, ahora estamos, si me permitís, es un minutito nada más de tu columna, cuando habla Triaca, ¿no? Con respecto a lo que va a ser el salario mínimo y todo eso que dan esa especie de conferencia. Queremos reconstruir la cultura del trabajo, dijo así, y movilidad social ascendente. ¿Qué van a hacer? ¿Apostar a la industria? ¿Apostar a la producción? ¿A crear muchas fuentes de trabajo del ámbito nacional? ¿Defender lo nacional? Bueno, la noticia es que esto va a ser el anuncio de un convenio con McDonald's, y mirá si estamos hablando de la competencia del trabajo. Te nombramos a Uber, que vos lo has hecho muchísimas veces. Un convenio
convenio con McDonald's, ¿qué consiste? A ver en qué consiste esto con respecto a una empresa que no es argentina, Aurelio, que no es nacional. En un sueldo de 4.500 pesos, de los cuales el Estado financiará 1.000. Que cobrarán 5.000 jóvenes entre 18 y 24 años, como parte de una, ¿qué es esto? Una práctica de primer empleo que realizarán para la cadena de hamburguesas. ¿Esta es la cultura del trabajo? No, eso es algo que en Córdoba hemos visto largamente. En el primer paso. Que son las famosas primer paso, que en realidad sí. lo único que logran es transformar el mercado de trabajo en un mercado, donde la informalidad cunde. Claro. En el Banco de Córdoba llegamos a tener en algún momento 3 tipos de empleo. Vos sabés que yo me jubilé allí. Sí. Teníamos pasantes, contratados y empleados de planta. Justamente el proceso de los 12 años, digamos, ¿no?, que concluyó en diciembre del año pasado, terminó con esa realidad, porque precisamente la reanimación de la vida sindical y de la capacidad de lucha de los trabajadores terminó con el contrato precario, en este caso particular del Banco de Córdoba, y pasaron a ser casi todos empleados de planta. Pero en realidad, digamos, lo que hemos visto fomentado por esta clase de gobiernos neoliberales son esa clase de empleos, el call center, ahora McDonald's, el Estado, claro. el Estado subsidiando nosotros, 1.000 pesos a McDonald's para que tenga empleados baratos. Eso es una política de la explotación para una empresa multinacional. O sea, esta es la política. Nos preguntemos todos los que somos laburantes, si esta es la política que trae este gobierno para el mundo laboral, para los trabajadores. Bueno, frente a eso es lo que yo señalo, que va a haber una resistencia creciente del pueblo argentino, que va a tomar distintos caracteres. Va a tomar caracteres de lucha gremial reivindicativa, de lucha sindical, y en algún momento va a adquirir un carácter político. Claro. Eso es lo que yo estoy señalando, que vamos a llegar a un estado en el cual la situación, digamos, se derrumbe por su propio peso, porque digamos, todas las promesas que sostienen la aventura macrista se transformen en fallidas, digamos, se revelen como fallidas, y al mismo tiempo, digamos, digamos, todo eso se conjugue con un proceso de descomposición de la estructura económica del país, de descomposición social. No están ajenos a las previsiones posibles del retorno de los saqueos y de cierto salvajismo social, en la medida en que la situación se deteriore y sectores marginales sean colocados en una situación de desesperación. Claro, pero hasta ahora, y eso sería deseable que se sostenga en esos términos, hasta ahora los actores que están demostrando mayor capacidad de respuesta, a diferencia de lo que ocurría en el 2001, donde hubo una especie de conjugación entre ahorristas y marginados sin trabajo, hasta ahora los actores principales están siendo el movimiento obrero organizado y los estudiantes, sin duda. La clase media Claro, universitaria y secundaria. Entonces, bueno, vamos hacia esa situación, lamentablemente. Bueno, muchas gracias, Aurelio, muchas gracias, hasta el sábado. Hasta el sábado. Hablan del ornitorrinco, de Grecia y de las cruzadas, pero jamás dicen nada de asuntos americanos, ni del alma del paisano que se jugó en las matrianas. Y así van formando peones tilingos y perdedores